La mesa redonda que vamos a comenzar tiene el título del papel del Centro Complutense para la enseñanza del español en la internacionalización. Tenemos que tener presente que el español es otra de las lenguas que nos ayudan a internacionalizar, que es fundamental para atraer a gran parte de nuestro alumnado procedente sobre todo de países hispanohablantes y que, incluso tenemos con los países asiáticos también un gran protagonismo en lo que es la enseñanza del español o los países del norte de África. Si les parece, voy a presentar a los diferentes ponentes. En primer lugar, va a intervenir José Ignacio Díez. Es catedrático de Literatura Española de la Complutense y además es el director del Centro Complutense para la Enseñanza de Español. Y, pues, sin mucho más, le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes. En la mesa redonda hemos acordado que queremos hacer todos, cada uno de nosotros, una breve intervención que consuma aproximadamente la mitad del tiempo y después dejar la otra mitad para preguntas y comentarios. Así que, cada uno de nosotros hablará de sus respectivas experiencias. Desde mi punto de vista, quiero compartir con ustedes pues algunos detalles. Uno de ellos es que el Centro Complutense para la Enseñanza del Español, CCEE, que tiene una estupenda página dentro de la página de la Complutense, una página que mantenemos muy al día con todos los datos de profesores, cursos, precios, viajes, etcétera. Es un centro que se creó hace 10 años, es un organismo autónomo dentro de la Complutense, no está integrado en ninguna facultad, pero sí está integrado dentro de la estructura de la Universidad Complutense y dependemos del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Antes de estos 10 años, la Complutense ha enseñado español. De hecho, la memoria de los cursos de español dentro de la Facultad de Filología alcanza a finales de los años 20. Estamos celebrando, en fin, es una forma de hablar, estamos celebrando también los 90 años de cursos de español dentro de la Complutense, aunque es cierto que en este mundo globalizado e internacionalizado, el acierto de crear un organismo independiente dedicado exclusivamente a la enseñanza de la lengua y la cultura del español nos ha supuesto un crecimiento importantísimo, ¿no? Hemos dejado de ser unos cursos de una facultad a convertirnos en una de las puertas de entrada para los estudiantes extranjeros que vienen a la Complutense, a la Universidad Complutense y que no tienen el español como su lengua materna. Por supuesto, los estudiantes latinoamericanos que nos visitan no tienen ninguna necesidad de pasar por nuestro centro, hablan perfectamente, se expresan perfectamente, pero muchos estudiantes que nos visitan de otros lugares de Europa, de América y fundamentalmente de Asia, de África también, pues sí necesitan una introducción previa antes de matricularse en los cursos de la Complutense. El centro tiene un número todavía relativamente pequeño del número de alumnos que están matriculados en la Complutense. Mis cálculos son que aproximadamente el 10% de esos estudiantes pasan de alguna manera por el centro. Y desde luego creo que una posibilidad que está al alcance de la mano sería que todos los estudiantes que vienen a la Complutense de países no hispanohablantes tuvieran algún contacto con el centro, o bien que el centro certificara su nivel de español, o bien que el centro les ofreciera realizar algún curso de español para mejorar su participación en clase. A nadie se nos escapa que en el proceso de internacionalización hay como dos vertientes o dos lados del asunto: los españoles que van a otras universidades a completar sus estudios y los extranjeros que visitan la Complutense y otras universidades españolas. Y a ninguno se nos escapa también que ha habido ciertas polémicas sobre el nivel de competencia de los estudiantes que están en las clases. Obviamente, cualquiera de nosotros que ha estado fuera de este país sabe que es imprescindible, cuando uno sale del país y visita otro país, tener un conocimiento suficiente de la lengua en donde va a desarrollar su trabajo o sus enseñanzas o va a recibir el aprendizaje que espera. Buena parte de los problemas que se generan en este momento en algunas universidades españolas
con estudiantes que nos visitan, responde a ese hecho tan simple, y es que algunos estudiantes no tienen el nivel lingüístico apropiado. El centro está pensado para ofrecer en poco tiempo, si hace falta, la capacidad a esos estudiantes para alcanzar un buen nivel. De hecho, todos los años recibimos un grupo de estudiantes chinos que proceden de distintos lugares de China, y de eso hablará seguramente ahora mi colega Juan Carlos Izquierdo. Pues estos estudiantes llegan en enero, y en agosto nosotros consideramos que, si han trabajado correctamente en el centro, son capaces de seguir una clase, de tomar notas y de alcanzar un nivel suficiente para poder asistir a las clases en España. En solamente 7 meses, pero con un nivel de clases muy intensivo, que supone acudir a 5 horas de clase diarias todos los días, excepto vacaciones y algunas fiestas. Desde enero hasta agosto, un estudiante suficientemente motivado puede alcanzar un nivel adecuado para asistir a estas clases. Esa es nuestra experiencia. El centro está dedicado a eso, pero también el centro ofrece otras posibilidades, ¿no? Algunos estudiantes que no pueden matricular algunas asignaturas de cultura o de su especialidad en distintas facultades, nosotros en nuestro centro ofrecemos la posibilidad de que cursen con profesores especializados en ese tema, pero también en la enseñanza del español, que cursen esos créditos que les permitan volver a su universidad con una certificación, aunque esa certificación no sea exactamente de grado o de máster o de otro tipo. En fin, el centro tiene muchísimas posibilidades, muchísimas posibilidades. Uno de los problemas más graves que tenemos es que no se nos conoce lo suficiente dentro de la propia Universidad Complutense. Y yo creo que en parte estamos aquí los 4 por eso, ¿no? Para que al menos los que están aquí, cuando se marchen, sepan que existe un centro complutense dedicado a la enseñanza del español. Nuestras posibilidades, como digo, son grandes, y ofrecemos distintos tipos de curso con muchísima flexibilidad, incluso en las propias facultades, para grupos de estudiantes que necesiten alcanzar un determinado nivel de español, un determinado conocimiento de español. Nuestros profesores, tenemos 25 profesores, enseguida escucharán a una de ellas, a la profesora Julia Corral. Nuestros profesores están muy preparados para ofrecer distintos tipos de cursos, sea en nuestro centro, sea fuera de nuestro centro. Certificamos el nivel del español y colaboramos con todas las iniciativas que nos llegan. Así que para cualquier duda, cualquier consulta, verán en nuestra página web que el equipo de dirección, que formamos 3 profesores de filología, tenemos nuestros emails, y además los contestamos habitualmente con bastante rapidez. Contestamos todo tipo de consultas, nos desplazamos a las facultades y explicamos todo lo que sea necesario. Y por supuesto ahora, al final, en las preguntas, yo también estaré encantado de atender sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio. A continuación va a intervenir Juan Carlos Izquierdo, director de Gestión Educativa, compañía que lleva colaborando con el Centro Complutense para la Enseñanza del Español desde sus orígenes. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar esta tarde en una hora tan intempestiva y en pleno casi día veraniego. Gracias, por supuesto, al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales por organizar esta mesa tan interesante, también como ha dicho Ignacio, para ver de qué manera el español, con su valor instrumental, no solo el español ad hoc como promoción de la lengua tan importante en el mundo, sino como su valor instrumental es tan importante para la internacionalización de las universidades. Bueno, pues como ha dicho nuestra moderadora, nuestra actividad dentro de la Universidad Complutense, bajo un convenio marco de colaboración, empieza en el 2008. En el 2008 hacemos un primer viaje a China y surge un primer proyecto, que es con la Universidad de Nanjing. En estos 10 años, estos proyectos se han ampliado a otras universidades. Trabajamos con 6 de las 10 universidades mejores de toda China, pero además de las universidades de China, con las que tenemos convenios de colaboración, alrededor de más de 30 universidades en China, hemos ampliado nuestro trabajo a otros países como Japón, Vietnam, también hemos tenido estudiantes de Marruecos, estudiantes de Kazajstán,
en total. Han participado en los programas que promocionamos, desde los cursos de español hasta luego matrículas en grados y máster, unos 3.500 estudiantes. Es decir, esto es importante, este dato, aunque en los datos globales de internacionalización de la Universidad Complutense nos suponen digamos, en esta historia, en estos 10 años de historia, un montante muy, muy importante, pero sí creo que es importante mencionarlo porque efectivamente son estudiantes que han elegido el Centro Complutense no solo para su formación en español, en muchos casos es solo su formación en español porque son estudiantes de facultades de filología, sino que como primer aterrizaje y primera, digamos, formación en su competencia lingüística que luego se les exigirá en la universidad, o bien como norma o bien como, digamos, como nivel de competencia aconsejado para seguir los grados. En la actualidad, como les digo, trabajamos en varios países, pero principalmente estamos trabajando con universidades en China. Los proyectos que desarrollamos en China son desde la selección de estudiantes graduados de enseñanza secundaria, de high school. Ese estudiante tiene muy claro que su objetivo final es estudiar en una universidad española. Como saben, o si no lo saben, es un dato importante. En el año 2007, el Gobierno español y el Gobierno de China firmaron un convenio de reconocimiento de titulaciones que permitía, o que desde ese momento permite, que los estudiantes que hacen la selectividad en China, a través de un proceso de reconocimiento de selectividad por la UNED, puedan optar con una, digamos, con su nota de China, digamos, reconocida al sistema español, puedan optar al acceso a la Universidad Española. Eso dio un vuelco muy importante en cuanto al número de estudiantes de China con interés en España, porque antes o bien venían a través del reconocimiento parcial de estudios extranjeros o bien tenían que pasar la selectividad, como pasa ahora en países también muy interesantes para la internacionalización del resto de Asia, como Japón, como Vietnam, como Tailandia, Indonesia, que los estudiantes tienen que pasar la selectividad en la Universidad Complutense, pero en China desde el 2008 no. Eso fomentó, digamos, que hubiera un crecimiento exponencial de estudiantes que quisieran hacer estudios de grado, en este caso en la Universidad Complutense. Esos estudiantes, digamos, se incorporan a universidades chinas, tienen un primer programa de formación en China de 6 meses de estudio de español, en muchos casos con profesores que van de la Universidad Complutense, profesores de español que imparten español en las universidades con las que colaboramos, y en enero vienen al Centro Complutense para durante 8 meses formarse hasta conseguir un nivel B2 de español. Esos estudiantes directamente luego acceden a diferentes grados. Otro modelo de estudiante es el estudiante de máster, igual. Dado el reconocimiento de titulaciones, el estudio de máster en la Universidad Española, en este caso en la Complutense, es muy atractivo para el estudiante chino, porque en China los estudios de máster llevan 2 a 3 años de estudio y el proceso de admisión es muy duro, es muy competitivo. Entonces, la oferta de másteres de la Universidad Española, en particular en la Complutense, de tan solo un año, el máster oficial, ese título se reconoce automáticamente en China. Es decir, el estudiante que en vez de estar 3 años en China haciendo un máster, lo hace en una universidad española, tiene el mismo grado académico cuando regresa a China, y eso le abre la posibilidad de seguir doctorado o de ser profesor en una universidad en China. Por lo tanto, ese conjunto, digamos, de estudiantes que quieren hacer un máster en España y que no es un máster en inglés, en el caso de la Complutense, muchos de ellos también pasan por el Centro Complutense para adquirir un nivel de español adecuado. Esto que estoy comentando creo que es muy interesante, también porque ha habido, sobre todo últimamente, cierta polémica, ¿no?, con el desempeño de los estudiantes chinos en las universidades españolas, ¿no? Y creo que hay que, de alguna manera, ver que no todos los estudiantes tienen la misma trayectoria, no todos los estudiantes entran en los mismos programas, no todos los estudiantes tienen la misma formación y, por lo tanto, no podemos valorar todos los estudiantes y todos los proyectos de la misma manera. Es decir, un estudiante, en el caso de estudiantes que acceden a grado, que
se selecciona mediante entrevistas en China durante todo el verano, que sigue un programa de formación en una universidad china, que lo sigue luego en el Centro Complutense hasta alcanzar un nivel B2, que durante 8 meses en la Universidad Complutense está pensando y está valorando qué grado quiere hacer, qué grado no quiere hacer, el desempeño de ese tipo de estudiante en la universidad es totalmente diferente al estudiante que automáticamente elige cualquier país del mundo, no le admiten o sí le admiten y sabe que en España, solo con ir a la UNED y tener un papelito que le reconoce su selectividad, puede optar, según la nota, por supuesto, a cualquier universidad. Es decir, es lo que a veces comentamos, venir con la mochila y matricularse en una universidad. Entonces, efectivamente, creo que es muy importante en este caso, lo quería comentar en esta mesa redonda, es decir, cómo están accediendo los estudiantes a la Universidad Complutense que participan en programas, digamos, gestionados del Centro Complutense para la enseñanza del español. Las perspectivas, no me quiero alargar mucho, pero perdón. Bueno, por poner, aunque son datos que todos ustedes saben, si nos centramos en 2 grandes mercados digamos, de estudiantes internacionales, en China y en India, tienen datos muy similares. Es decir, cada año más de 500.000 estudiantes de ambos países, o sea, 500.000 de China y 500.000 de India salen a estudiar fuera de esos países. De ahí, en China tenemos cierto posicionamiento, aunque muy pequeño, es decir, tenemos los mismos datos casi que Holanda, o menos incluso, que estudiantes chinos que van a Holanda. Es decir, al año más o menos vienen unos 6.000 estudiantes, unos 6.000 visados de China. A Francia hay 30.000 visados, a Alemania 30.000 visados, es decir, a Estados Unidos 300.000 visados para estudiantes chinos. Para India más o menos es igual, son 500.000 estudiantes los que salen fuera y van más estudiantes a Omán que a España, de India. Es decir, que hay un trabajo muy fuerte en la promoción del español, en intentar poner en valor nuestra lengua, primero nuestro sistema educativo, por supuesto universitario, que en general con los rankings internacionales tenemos una posición muy buena y hace poco en una conferencia que hizo la vicerrectora de Relaciones Internacionales, Isabel, puso muy claramente es decir, la posición de España en los rankings, si tenemos una posición global del sistema educativo español, ¿no? Es decir, casi el 50%, el 40% de nuestras universidades públicas están dentro de las mejores 500 universidades del mundo. Eso hay que ponerlo en valor, pero por supuesto hay que poner en valor el español, es decir, el valor que aporta una carrera futura, el hablar hindú, inglés, chino y español, y no cabe duda también, bueno, pues el ver el coste, aunque sean tasas diferenciadas, pero aún así el coste mucho más barato de lo que significa estudiar aquí, de lo que significa estudiar fuera. Y por último, nada más incidir en la necesidad, y ahí el centro tiene mucho que hacer, la necesidad de la formación de profesores de español, es decir, se necesitan muchos profesores de español en el mundo y creo que la Universidad Complutense apuesta por ese tipo de formación que es básica. Es decir, si queremos que el español crezca en nuestras aulas, primero tiene que crecer en los países de origen también. Entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, perdón si me salté. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la efusiva presentación. Realmente eres un convencido, lo cual es importante. A continuación va a intervenir Julia Corral, profesora del Centro Complutense para Enseñanza del Español. Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Yo soy profesora del Centro Complutense desde hace 10 años y antes fui profesora del Instituto Cervantes y con anterioridad de los cursos de español para extranjeros de la Universidad Complutense. Desempeño mis tareas docentes impartiendo una variedad de asignaturas en todos los niveles del marco común de referencia europeo.
y desde hace varios años nuestro alumnado se compone sobre todo de estudiantes orientales. Yo soy profesora en los cursos de inmersión, que son unos cursos en los que los alumnos llegan en octubre y se marchan en mayo, en junio o en julio. Con lo cual es un programa absolutamente intensivo y que nos permite abordar la lengua de una forma absolutamente integral. Desde hace algunos años, como les comentaba, pues mis alumnos de los cursos de inmersión son mayoritariamente orientales y en un tanto por ciento que va del 100 al 90 o 95% chinos. Yo voy a hablar un poco de cuál es el perfil de mis estudiantes, sobre todo para desmitificar un poco ciertas polémicas que, como decía Juan Carlos, están apareciendo en los medios de comunicación. Cuando yo les pregunto a mis alumnos por qué estudian español y por qué lo hacen en la Complutense, lo primero que destacan es la importancia del español como lengua global, algo que nosotros no hacemos. Y cuando digo nosotros, me refiero a las instancias educativas superiores que nos gobiernan y nos presiden. Y, en segundo lugar, para ellos es muy importante el interés por la cultura y el prestigio de la Complutense. Ahora que ha habido esas polémicas con algunas universidades, pues para los estudiantes chinos es muy importante no solo qué estudian, sino dónde estudian. Es decir, no es igual estudiar en una universidad de primera que en una universidad que no conoce nadie. De esta forma, la lengua y la cultura española sobresalen como los factores más atractivos para mis alumnos. Además, indican también su interés en profundizar en estudios que ya han comenzado en China y en algo muy importante, que es mejorar sus expectativas laborales en su país de origen, en un mercado laboral que es tremendamente competitivo, como se pueden ustedes imaginar. Esto está relacionado con el uso de la lengua, porque la mayoría de mis alumnos son estudiantes que están cursando el equivalente a filología hispánica en una universidad china. Y un porcentaje mucho menor, como ya han indicado en esta mesa, lo que quiere hacer es prepararse para unos estudios de grado o unos estudios de máster, que sobre todo están orientados en tres campos fundamentales. Uno, el de la economía y la dirección empresarial. Otro, el sector del turismo. Y el tercer grupo, lo que quiere hacer es ser profesor de español, dedicarse a la enseñanza del español. De vez en cuando aparece alguien, pero es una minoría muy, muy poco significativa, que está estudiando español por presiones familiares, porque sus padres piensan que el español es muy importante y les va a abrir camino en el mundo laboral. Los estudiantes del centro, los estudiantes con los que yo me encuentro, tienen que haber cursado por lo menos un A2, porque es el nivel que se les exige para poder darles un visado. Y si no lo tienen, no tienen el visado. Y vienen de todas partes de China. O sea, China es un continente, es un mundo en sí mismo. Todos hablan chino mandarín, que es la lengua estandarizada, porque en China hay muchos idiomas. Pues es la lengua más estandarizada, que es la lengua de la enseñanza, de la televisión y de los intercambios oficiales. El chino, muy poco, les voy a hacer una referencia mínima, porque yo no soy especialista en chino. El chino pertenece a las lenguas chino-tibetanas, no tiene flexión, no tiene artículos, es una lengua en apariencia muy simple, de
pero que en la realidad es infinitamente complicada. Existen en chino nociones de género, número, tiempo, modo y persona, pero no tienen por qué estar marcadas por indicadores de forma específica. Lo único que marca el chino de forma explícita es el aspecto del verbo, es decir, la fase en la que se encuentra la acción indicada en un momento determinado. No tengo que decirle a ustedes la complejidad solamente en los artículos. Es decir, nosotros tenemos no determinado e indeterminado. Hay un marcador que es que el artículo no aparezca. Es decir, ¿qué decir de indicativo, subjuntivo, tiempos? Es decir, si Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, de mi pensamiento, de mi universo, para un estudiante oriental, estudiar español es saltar a otra galaxia directamente. Pero ellos lo hacen muy bien y no tienen problema. Mi trabajo es que los estudiantes chinos adquieran un uso operativo y funcional del español, que les sirva para comunicarse perfectamente en distintos contextos. Esta es una tarea muy fácil porque dejando atrás los tópicos de los chinos hablan con la L, yo no sé por qué no, si yo les pusiera el teléfono a gran parte de mis alumnos, no sabrían situarlos en el mapa, absolutamente. Y, sin embargo, situarían perfectamente a un francés, a un alemán, a un norteamericano y con la excepción de los árabes y los chinos, yo no he trabajado con estudiantes de Europa del Este, que también dominan muy bien el idioma, pero deben de aprender el español por su cuenta. Los chinos son estudiantes respetuosos, son estudiantes, ¿cómo les diría yo? Son estudiantes divertidos, muy divertidos, que rápidamente tienen sentido, con los que se puede tener, con los que yo tengo un sentido del humor compartido. Y en cuanto a todos los chinos trabajan, que es otro de los grandes mitos, yo ya se lo digo, bueno, unos sí, otros vamos a ver y algunos escasamente. Entonces, no son diferentes a ningún tipo de estudiantes con los que yo haya trabajado. El Centro Complutense, y con eso termino ya, es un compendio para mí de todos los efectos positivos que ha tenido la globalización de la enseñanza superior. Representa, por una parte, la ampliación de las oportunidades educativas más allá de las fronteras domésticas, una mayor integración internacional de los estudios que se traduce en una movilidad y en oportunidades laborales para todo el mundo, en todo el mundo, es decir, para ellos y para nosotros. Y en general, yo creo que es un impulso al desarrollo y una democratización del conocimiento, que yo creo que es donde deben estar las universidades que hagan bien su trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, por abrir nuestra mente y por tratar de romper esos estereotipos que a veces lo único que hacen es impedir esa internacionalización. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Yamel Casas, que es alumno, con lo cual ahora nos va a contar su experiencia como tal, del Centro Complutense para Enseñanza del Español. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Yamil Casas, alumno de español en el Centro Complutense para la Enseñanza del Español.
Antes de nada, espero que mi español sea comprendible, porque a mí me cuesta mucho hablar en público. Soy de Arabia Saudí y es un placer estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre mi experiencia con el español. En primer lugar, me gustaría agradecerle al director del centro, el señor Ignacio, por darme la oportunidad para participar en este encuentro. Además, quería darle las gracias por tener siempre la puerta abierta para recibir cualquier tipo de dudas, información o incluso quejas o sugerencias. También me gustaría aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento y aprecio a todo el profesorado del centro por todo lo que han hecho y siguen haciéndolo para que el proceso de la enseñanza dé sus frutos, por animar y apoyar siempre a los alumnos. Así que de no haber sido ellos, yo no habría estado aquí ni habría conseguido este nivel de español, así que muchas gracias. Al principio, cuando vine a España por primera vez, me comunicaba con la gente a través del inglés. Y ya sabemos que el inglés es una lengua franca, pero ahora, después de haber estudiado el español 14 meses aproximadamente, de manera no continua, puedo decir que no es lo mismo vivir en un país hablando una lengua franca que convivir y descubrir hablando el idioma del mismo. En realidad, mi experiencia con el español es un poco diferente e interesante. El hecho de que yo eligiera el español como tercera lengua no fue por curiosidad, porque mucha gente empieza a aprender el español, bueno, a lo mejor también por obligaciones familiares, pero yo no. Tampoco por algún interés específico, en un campo específico. Todo lo contrario, porque yo percibía que el español era un camino que conduce a un mundo lleno de diferentes culturas sucesivas a lo largo de la historia, desde la península ibérica hasta Latinoamérica. Así como es el puente para comunicarse con casi el 8% de la población mundial, por lo cual tiene una mayor importancia en varios campos. Entre ellos destacan la política y el comercio en nuestros días. En cuanto a la política, Arabia Saudí tiene una buena relación con los países hispanos. A la vanguardia de ellos está España. Igualmente el intercambio cultural y comercial, que siempre ha estado presente entre ambas naciones. Debido a esta importancia, me dediqué a aprender el español, y si por mí fuera, lo haría imprescindible para llegar a ciertos puestos y cargos en varios sectores, hablando de mi país. Bueno, no quiero añadir más. Para terminar, tengo que reconocer que después de 7 meses asistiendo a las clases de español en este centro, mi español ha mejorado notablemente.
gracias a las teorías basadas en la investigación y la argumentación por parte del alumno, a diferencia de otros centros docentes que dependen en mayor parte de la enseñanza, digamos, de la enseñanza tradicional del libro, pero todo lo contrario aquí en este centro. De ahí me gustaría ampliar mis conocimientos del español a través de hacer un máster en investigación en lengua española en esta gran universidad, con el motivo de dedicarme a la investigación profunda y a la enseñanza de esta lengua en el futuro. Muchas gracias por su atención. Impactados, por lo menos a mí. Si en 7 meses eres capaz de hablar así, yo creo que, vamos, no sé a quién se le debe el éxito, si a él por su potencial y aprendizaje o si esto es así con todos los estudiantes. Bueno, yo por mi parte de momento salgo del shock y supongo que habrá preguntas en la audiencia. Muchísimas gracias a todos los participantes. Buenas tardes, soy Cristina del Campo de la Facultad de Económicas y lo primero que quería agradecer era que haya venido alguien representando y a contarnos cosas sobre cómo funciona, digamos, el sistema chino, porque nosotros, quiero decir, la colaboración y todas estas cosas, porque lo comentábamos aquí la compañera María Bello y yo, que las dos damos clases en la Facultad de Económicas, que nos faltaba en la mesa alguien que representara ese, digamos, número tan grande de alumnos que tenemos. Con lo cual, lo primero, muchísimas gracias. Lo segundo, lo que quería comentar es que algunas de las cosas que salen en la prensa, nosotros, entre comillas, lo sufrimos en clase. En general, cuando damos clase en el grupo de inglés, que tanto María como yo damos clase en el grupo de inglés, tenemos muy poquitos alumnos chinos, pero cuando nos vamos al grupo en castellano, digamos a la enseñanza tradicional, llamémosle así, no la bilingüe, solemos tener entre un 25 y un 30% de alumnos chinos. Entonces, con el problema con el que nosotros nos encontramos normalmente es que hay 1, 2, 3 alumnos que hablan un español fantástico, pero todos los demás no. Y de hecho suelen estar en nuestras clases con el diccionario electrónico y tenemos el problema porque, claro, no lo pueden llevar al examen, evidentemente. Entonces, asumo, por lo que habéis contado, que lógicamente esos alumnos no pasan por vosotros, sino que entran directamente. Entonces, lo que también nos gustaría un poco saber es cómo justifican ellos su nivel de castellano, porque lógicamente, aunque su certificado diga B2 o lo que sea necesario, pues lógicamente no lo tienen. O por lo menos, desde luego, muchas veces no nos entienden. Eso es lo primero. Y ahora lo segundo que yo quería comentar, y esto es una experiencia personal, yo he tenido alumnos árabes en mi clase y hablan un castellano mucho mejor que mis alumnos chinos, mucho mejor. Pues nada, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el acceso a la universidad es automático. Es automático a no ser que la propia universidad o diferentes facultades pongan unos requisitos lingüísticos, como en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Pero tenéis que tener en cuenta también una cosa, esos requisitos lingüísticos se pusieron hace 2 años. Creo. Es decir, que os podéis encontrar con estudiantes que están en algunos cursos o repitiendo algunas de las asignaturas que no han pasado, digamos, ese requisito de acceso. Es decir, el estudiante que tiene un nivel B2 certificado por el Centro Complutense o por digamos, instituciones oficiales como es el Instituto Cervantes, por el CIELE o por el DELE, digamos, independientemente de que puede tener una competencia como este alumno o no tan buena, pero sí debe tener una competencia suficiente para seguir
las clases. Es decir, eso debería ser la tónica, digamos, general de los estudiantes que se incorporan a los grados a través de proyectos que requieren, digamos, una asistencia a cursos de español o una formación en español previa. Eso tendría que ser así. Es decir, porque el B2, si no me equivoco, y vosotros sabéis más que yo, el B2, digamos que da una formación, una competencia lingüística suficiente como para seguirlo. Otra cosa es que ciertas competencias o ciertos perfiles por nacionalidades o por digamos, background o perfiles de los estudiantes hagan que estudiantes de ciertas nacionalidades sean mejores en un tipo de competencias que otros. Y a lo mejor los estudiantes chinos pueden ser mejores a la hora de un trabajo individual y un trabajo de estudio y un trabajo digamos, individual frente a otros estudiantes que pueden participar en clase, que no tienen miedo a expresarse de una manera más, digamos, más abierta con otros compañeros, pero es así. Sí, yo quería añadir, bueno, primero quería decir que Yamil ha estado muy recomendado por varios de sus profesores como un alumno excepcional. Y efectivamente es excepcional, ¿no? Si en el centro tuviéramos muchos Yamiles, pues probablemente, no sé, nos darían algún premio, el premio Nobel de Enseñanza de Español. Nuestros alumnos son buenos, los trabajamos bien, pero hemos traído pues lo mejor de lo mejor, tanto en el alumno como en la profesora, porque Julia también es una de nuestras mejores profesoras. Y tenemos que dar esa imagen extraordinariamente positiva, que creo que lo hemos conseguido. Y con respecto a la pregunta, yo también quiero decir que, en fin, yo como profesor en filología también he recibido muchos estudiantes, tengo muchos estudiantes extranjeros en mis clases, muchos de ellos chinos, otros de otras nacionalidades, muchos Erasmus, y efectivamente el nivel lingüístico de cada uno de ellos varía notablemente. Ahora mismo enseño una clase que es literatura española desde 1940 a buen ritmo y con muchas lecturas, y la mayoría de mis estudiantes extranjeros tienen ciertos problemas para seguir la clase si no tienen un buen nivel de español. El problema es que las facultades son las que controlan el acceso de esos estudiantes a sus estudios, son los que piden un certificado, como explicaba Juan Carlos. Hay certificados que están más allá de toda duda, como dice la película, ¿no? El certificado que nosotros emitimos, en fin, creo que está en esa categoría. Los certificados que emite el Cervantes en sus formas son certificados muy oficiales y muy fiables, y luego hay otro tipo de certificados que cada facultad es la que debe decidir si le sirven o no. Pero junto a eso también funcionan una serie de estereotipos que se centran, yo también creo, de manera muy injusta en un colectivo muy visible, que es el colectivo de los estudiantes chinos, ¿no? Hay otros colectivos no tan visibles por su forma de vestir o su forma de comportarse, y hay una cierta tendencia, yo creo, como digo, muy injusta a culpar a los chinos de algunos comportamientos o actitudes que en buena parte se pueden deber a una falta de formación en el idioma, ¿no? Si uno no controla la forma de expresión, sea chino o no sea chino, la clase no funciona. Por otro lado, como explicaba Juan Carlos, hay algunos estereotipos culturales que funcionan, ¿no? Muchos estudiantes asiáticos reciben en su cultura, tienen una tradición que les impide preguntar en clase con la soltura con la que lo hace un estudiante norteamericano, ¿no? Que antes de que abras la boca ya te está diciendo pues que él piensa de otra manera. Bueno, los estudiantes chinos necesitan, chinos, vietnamitas, de otros lugares, mantienen un respeto férreo, confuciano al profesor, y muchas veces hasta que uno no hace el examen no puede ver, ¿no?, en el examen escrito, que el estudiante está muy por encima de lo que parecía estar en clase. Así que se mezclan ahí distintos problemas de visibilidad, de tradición cultural, de idioma y también, como no, de número, ¿no? En económicas el número de estudiantes chinos es muy elevado, como colectivo, como digo, resulta muy visible. En mi clase, por ejemplo, yo he llegado a tener un 40% sobre 100 de estudiantes extranjeros de distintos lugares de Europa, y bueno, era relativamente fácil también tener la sensación de que los estudiantes alemanes eran muy trabajadores y muy disciplinados, y en general era así, que los estudiantes franceses e italianos creían que hablaban español y no lo hablaban, y que los estudiantes portugueses pues hablaban esa mezcla extraña que es el portuñol. Bueno, pues
Si pasan por el centro, nuestros estudiantes reciben un tipo de formación que esa parte, la parte lingüística, les permite superarla con éxito. Sí, si me permites, también quería comentaros un dato histórico, un reflejo histórico que yo creo que es importante también, ¿no? Es decir, cuando este programa empezó en el 2008, como os he dicho, y el porcentaje de estudiantes que tienen notas es decir, y los estudiantes se seleccionan con entrevistas personales en China durante todo el verano. Suelen participar unos entre 150 o 200 estudiantes al año en este programa de acceso a grado. No todos van a económicas, es decir, turismo, comercio, economía, periodismo, filología. Quiero decir, no todos los que participan en el Centro Complutense en este programa van a económicas. Pero las notas con las que nos estamos encontrando, es decir, el interés por este programa, la Complutense, cada vez es más alto. Y cada vez es más alto, eso supone que nos encontramos estudiantes con notas de corte de su selectividad, con notas de su selectividad china cada vez mejores. Eso también hace que el perfil del estudiante sea mejor. Y también nos encontramos, es un dato paradójico, pero también nos puede ayudar para valorar de alguna manera lo que dice Ignacio de la presencia del estudiante chino o ese estereotipo sobre el estudiante chino. Nos encontramos con estudiantes que están participando en el programa del Centro Complutense y que al mismo tiempo se presentan a subir nota a la fase específica de la UNED, a la prueba específica de la UNED. Son estudiantes que el examen de la UNED se hace a final de mayo, principios de junio, por lo tanto les quedan todavía 3 meses en el Centro Complutense, es decir, llevan 5 meses de estudio, por lo tanto algunos de ellos no han alcanzado todavía, están en un B1, otros en un B2, sí, pero en general no han alcanzado todavía el nivel objetivo, digamos, de su estancia. Y hay estudiantes que sacan 10 en la UNED en matemáticas, 8, 7, que suben notas. Es decir, son estudiantes que se enfrentan a ese tipo de exámenes con una competencia lingüística que todavía no es la que deberán tener cuando finalizan sus estudios. Y están subiendo notas, además son notas que controlamos nosotros, porque no puedo hablar de otras notas que vengan a saber de dónde, pero son notas que controlamos nosotros desde la convalidación de la UNED, de su nota de selectividad, hasta las notas de la UNED, los resultados de la fase específica, son notas que recogemos nosotros de la Secretaría, es decir, que sabemos que son verdad, digamos, ¿no? Y tenemos estudiantes con unos resultados en la fase específica muy buenos. Y, sin embargo, son estudiantes que no son los mejores en la clase de español. Es decir, a veces, por eso, en la clase tanto de económicas como de ingeniería como de turismo, tenemos que tener, de alguna manera, esa manera de llegar al estudiante que no es español, o al estudiante que no es francés y tiene nuestra cultura, o al estudiante que no viene de un entorno tan, entre comillas, tan sencillo como el entorno europeo o latinoamericano en los que vienen a España. Son estudiantes que se enfrentan a una complejidad muy, muy grande, como ha dicho Julia. Es decir, que para ellos, con 18 años o con 17 años, cogen una maleta y saben que van a estar 5 o 6 años en España. Y sus padres les dicen adiós y nos vemos una vez al año, si acaso. Entonces, yo pienso, cuando estamos haciendo las entrevistas en China y veo a mi hijo con 17 años haciendo esa entrevista, pensando en que se tiene que ir a estudiar a un país del que sí le gusta el fútbol, le gusta tal, le gusta cual, quiere tener una vida mejor, quiere tener un estudio internacional, porque sus padres le han empujado a ello, pero pienso que cuando llegan aquí, les recogemos en el aeropuerto con las maletas y con esas caritas de decir, Dios mío, pues al final, quiero decir que todo hay que ponerlo en valor, y cuando en mayo, cuando están a mitad de su curso, sacan 10 en matemáticas, pues realmente dices, oye, pues esta gente sí vale, muchos de ellos valen. Buenas tardes, mi nombre es Lina, soy profesora de la Facultad de Filología en estudios de Asia Oriental. Exactamente doy clase de chino. Y siendo una china, la única china de la comunidad complutense que participa a este congreso. Mi compatriota es de Barcelona, no es de la Complutense.
Y quería, bueno, en primer lugar, agradecer a todos ustedes por su gran esfuerzo para ayudar a los estudiantes chinos en su español. Entiendo que sí es una tarea muy, muy difícil, igual como lo que hago con mis estudiantes españoles cuando aprenden de chino. Es que es lo mismo, el español para nosotros es como el chino para ustedes. Es lo que siempre digo a mis alumnos, es que tenía alumnos que antes de empezar a aprender chino y me preguntan, pues el chino es algo imposible, ¿no? Es muy difícil, ¿verdad? Es que parece otro mundo, parece lengua de la luna, ¿no? Es algo muy, muy diferente y siempre le digo que pues el chino mismo no es un idioma difícil porque imagínate los niños chinos todos manejan muy bien el idioma chino. No es porque este idioma mismo es difícil, sino porque es muy diferente que el español. Entonces la distancia entre el español y el chino dificulta el aprendizaje tanto para los españoles de chino como para el chino para los españoles. Entonces, como ha indicado la profesora Julia Corrán, que sí, como el chino es una lengua sino-tibetana, no tiene flexibilidad, en chino no tenemos ninguna conjugación de los verbos. Decimos siempre con el infinitivo, o sea, yo comer ayer, tú comer mañana. Entonces eso es lo que yo creo que muchos profesores también encuentran con sus alumnos chinos, ¿no? Como utilizamos simplemente el mismo verbo en todos los casos. Y también no tenemos flexibilidad en adjetivos y en sustantivos, no pensamos en la concordancia en género ni número, no tenemos artículos, no tenemos el sonido R, no tenemos los sonidos de la B, la D, entonces la distinción de la B, la T siempre nos dificulta mucho. Eso pues es lo que quería agradecer mucho por su esfuerzo, claro, en ayudarnos a todos los estudiantes chinos en su aprendizaje de español. Y también quería decir que como yo como profesora de la Complutense de Chino, y si tiene algún problema, alguna duda sobre el idioma chino o con sus estudiantes chinos, estoy a su disposición por cualquier cosa que pueda hacer. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por agradecer a los miembros de esta mesa, sobre todo a Jamil, su intervención, su valentía al venir aquí delante de profesores, casi todos profesores, yo no veo muchos estudiantes por aquí, a demostrar que el Centro de Enseñanza del Español es un gran centro de enseñanza del español que ha sido capaz de enseñarte cómo hablas el español en unos meses. Bueno, voy a hablar como profesora de esta universidad, pero también como vicerrectora de este tema. Voy a aportar algo a este tema. Básicamente dos cosas. Nuestra misión como universitarios, como profesores universitarios, es enseñar. Y no solamente tenemos que enseñar a estudiantes españoles, tenemos que enseñar a los estudiantes que se matriculan en nuestra universidad. De manera que tengamos en cuenta que los estudiantes no comunitarios pagan 4 veces más que los españoles o comunitarios. Es decir, cada año de grado les cuesta 5.000 euros en vez de 1.500, más luego todos los gastos de un año, más 2, más 3, más 4 de vivir en España. Dicho esto, creo que lo que decía esta mañana Ana, de claves centrados en la persona, paritarios, interculturales, facilitadores, creo que, yo he dicho directamente, suspendemos en casi todo, y me reitero, porque es verdad que todavía tenemos mucho que aprender de crear aulas interculturales y de ser facilitadores. Solamente nos quedamos con que no hablan bien español. Y es cierto, pero segunda cosa que quería decir, aparte de la de que pagan 4 veces más, las agencias. Se ha creado todo un negocio de agencias para atraer a estudiantes de todo el mundo a las universidades europeas y norteamericanas. Yo por eso, a Juan Carlos yo me le encontré, y bendito sea, porque yo sé que Gestión Educativa es una empresa que los alumnos que nos traen
pasan por una selección, pasan por unos meses en el Centro de Enseñanza del Español y los alumnos que vienen de su mano o de la mano de gestión educativa son de los buenos. Ha dicho Juan Carlos que en 10 años ha traído 3.000 estudiantes, quiere decir que son 300 estudiantes por año. Ahora mismo en la Complutense hay matriculados 2.000 estudiantes chinos, es decir, tenemos 1.700 que no pasan por ese proceso. Y hay muchas agencias que les cogen, son lucrativas, simplemente les interesa ganar dinero. Les matriculan sin preguntar si hablan español poco, mucho o nada, les matriculan y nosotros tenemos problemas de evaluación de los certificados que nos presentan. Es decir, somos tantos, estamos tan liados, los controles de acceso a veces son demasiado relajados, de manera que hay estudiantes que se matriculan en grado sin tener ni el nivel A1. Pobrecitos míos, quiero decir, la culpa quiero decir, es nuestra en el fondo, ¿no? Porque permitimos que eso ocurra. Entonces están un primer año sin enterarse absolutamente de nada y luego seguramente en segundo son un poco mejor y en tercero un poco mejor. Entonces lo que tenemos que hacer es primero hacer una gran selección. No queremos muchos estudiantes internacionales, queremos muchos estudiantes internacionales buenos, pero como los españoles. Quiere decir, queremos estudiantes muy buenos y para eso tenemos notas de corte, etcétera, etcétera. Pero una vez que los tenemos aquí, tenemos que intentar, porque les hemos admitido a nosotros. Es que les hemos admitido a nosotros. Entonces, pues no haberme admitido. Quiero decir, yo me pongo en el papel del padre que paga 5.000 euros por la docencia más 12.000 por tener aquí a su niño. Es decir, pues no haberlo admitido, como no lo admiten en Harvard, o no lo admiten en Stanford, o no lo admiten en Berkeley. Quiero decir, lo que tenemos que hacer es ser serios con la selección de los estudiantes, exigir que tengan el nivel de español y que pasen por el centro de español, y tenemos que potenciar muchísimo el centro de enseñanza de español. Por eso teníamos mucho interés en que vinieran, para que lo conozcamos, para que lo potenciemos y para que aconsejemos que pasen por el centro del español. Y una vez que tienen el nivel B2, estando en clase se aprende. Quiero decir, todos hemos mandado a nuestros hijos, sobrinos, primos, nosotros mismos. Cuando llegamos la primera vez a Inglaterra, pues hablábamos inglés de aquella manera y poco a poco lo vas aprendiendo, ¿no? Es lo que llaman inmersión, aprendizaje por inmersión. Yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia con los que ya están y controlar mucho mejor el acceso, la selección y la exigencia del nivel de español requerido o de inglés, porque quiero decir, yo doy clase en inglés y he tenido estudiantes chinos en mis asignaturas, algunos infinitamente mejores que los españoles y otros infinitamente peores, porque era un idioma extranjero para ambos, con lo cual ahí se veía la diferencia, que tanto los españoles como los chinos o franceses o italianos estaban trabajando en un idioma extranjero. Nada más, esto es lo que quería aportar. Podría añadir, porque creo que lo has comentado, Juan Carlos, pero por clarificarlo. Se ha dicho en algún momento que luego son los centros, las facultades, las que determinan, las que fijan el nivel de entrada de competencia lingüística en español o en inglés. Eso es así, ¿no? Entonces, una de las maneras de filtrar adecuadamente sería poner unos filtros adecuados, realistas también, porque, en fin, luego hay unos niveles de exigencia que, claro, si vienes de alumno internacional también es porque quieres mejorar tu nivel de competencia lingüística, no porque hayas llegado al tope. Que aquí a veces no estamos de acuerdo nosotros mismos en cómo eso sería un filtro adecuado para evitar situaciones un poquito conflictivas a veces, ¿no? Es una idea. Yo tenía una pregunta muy cortita. Si cuando los alumnos pasan por el Centro Complutense para la Enseñanza del Español, veis que al salir no han adquirido la competencia suficiente como para seguir un grado, ¿dais algún alto, alguna voz de alarma? Sí. O sea, sí. Hay alumnos que empiezan en el mismo grupo y cuando acaban, uno tiene un nivel B1 y otro tiene un nivel A2 y otro tiene un nivel A1 si no ha cumplido con los objetivos. Es decir, no se les da un diploma genérico. Y ellos saben que estar en un determinado grupo no quiere decir
que todos van a tener el mismo diploma. Es decir, todos parten de lo mismo, pero no llegan al mismo punto a final de curso. Claro, pero a la universidad, para que después o no sigan esos grados o tengan que seguir formándose, dado que si salen de ahí con una A1, pues cuando nos llegan a nosotros como alumnos... No, es que esos alumnos no van a ser admitidos en la universidad. O sea, yo estoy hablando, es diferente. Vale. Los alumnos de los que habla Juan Carlos pertenecen a un grupo. Los míos son alumnos de inmersión, alumnos que la mayoría, yo he acabado mi curso la semana pasada, hemos acabado un curso y el 80% de mis alumnos la semana que viene vuelve a China. Y van a estar un año allí, van a terminar sus estudios de español, porque algunos van a hacer un examen allí, y a lo mejor, quizá, alguno, dentro de 1 o 2 años, van a volver a estudiar un máster aquí. Entonces, no tiene nada que ver. Nosotros no regalamos los diplomas, de hecho, en fin, los profesores son los que tienen, como es lógico, la última palabra a la hora de evaluar a sus alumnos, y alumnos que han asistido a clase y no han trabajado adecuadamente, pues si no alcanzan el objetivo, el centro no les certifica el nivel. Hay una prueba final y si el alumno ha conseguido llegar al nivel adecuado, pues se lo certificamos, y si no, no. Es verdad también que las facultades deciden a quién admiten y a quién no, y que parece que lo sensato es situar ese límite en un B2, que es el nivel de lengua con el que un estudiante puede seguir una clase en español, puede escribir, excepto en algunos casos. En filología española, por ejemplo, para matricularse en algunos estudios se pide un nivel más alto, un C1, porque se supone que el profesional el diploma que va a sacar alguien que estudie un máster en español va a ser el de profesor de español, el nivel que tiene, y necesita tener un nivel más alto. Pero son las facultades las que deciden a quién aceptan y a quién no, y en función de sus intereses. Y bueno, ahí se pueden estudiar las cosas en distintos niveles, pero está claro que, en mi opinión, ninguna facultad debería admitir a nadie con una 2, porque con una 2 pues puedes comprar un billete de metro, puedes comprar una barra de pan, pero es difícil que sigas una clase de 1 hora sobre cualquier cosa en español. Y por otro lado también yo quiero insistir en que los certificados, como explicaba la vicerrectora, los certificados a veces, en fin, hay un mercado mundial muy complejo de certificados, a nadie se le oculta pues que hay muchos tipos de certificados, ¿no? Es responsabilidad de cada institución, en este caso en la Complutense, de cada facultad, decidir qué certificados acepta y qué certificados no. La admisión en una facultad supone una serie de derechos para el estudiante que ha entrado allí, y por supuesto el rechazo supone que el estudiante puede volver a intentarlo el año que viene, mejor preparado. Hay muchos estudiantes que quieren estudiar un máster en español como segunda lengua, que no son aceptados el primer año porque no tienen el nivel adecuado de español, y se presentan un segundo año, un tercer año. Así se construye el prestigio en buena parte de una institución. Pero me gustaría hacer una breve mención a un aspecto que Yamil ha puesto sobre la mesa y que creo que es desde luego muy relevante. Él ha comentado cuál fue su experiencia utilizando en un primer lugar el inglés como lengua franca de comunicación, y cómo su experiencia se vio notablemente enriquecida cuando su estancia ya se articuló con el español como esa lengua de comunicación. Creo que en ese sentido el Centro Complutense de Enseñanza para el Español es fundamental para conseguir que todos estos estudiantes extranjeros que nos visitan no solamente adquieran conocimiento e información, sino que puedan conectar con las personas, algo que esta mañana Ana Ruiz, nuestra primera ponente, ha hecho especial hincapié, pero también creo que es especialmente necesario que la Universidad Complutense se responsabilice de dotar a nuestros estudiantes de esas capacidades lingüísticas que les permitan tener esa experiencia en sus estancias de movilidad en otros centros de formación. Así que, bueno, muchas gracias por tu reflexión, porque desde luego creo que ha sido muy acertada. Muchas gracias a ustedes. Yo solamente quería recordar que nosotros, el Centro Complutense, todos los años recibe a los estudiantes Erasmus. Los estudiantes Erasmus están un mes
y alguno viene con conocimiento cero y yo no he visto en prensa ninguna queja al respecto. Entonces, o sea,